Bueno, pues como no podía ser de otra forma, el mismo día que grabé el vídeo que publiqué este martes, con todo lo que necesitas saber sobre Codex, se publicó una actualización que trajo un montón de cambios. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es como una especie de adendo a aquel vídeo donde te voy a enseñar todas esas novedades, que además creo que son muy interesantes y que pulen mucho la experiencia cuando estamos trabajando con Codex. La primera de todas no te la puedo enseñar porque solo se lanza la primera vez que instalas la aplicación, pero está enfocada con el objetivo de poder adaptarse a las necesidades de cada uno de los usuarios. Ahora cuando hacemos el inicio de sesión con ChatGPT, nos sale la opción de seleccionar qué tipo de tarea queremos hacer, con qué trabajo vamos a hacer con Codex, de tal forma que la interfaz se adapta dándonos tareas personalizadas sugeridas relacionadas con el tipo de trabajo que vayamos a hacer. Por tanto, una vez que seleccionamos y entramos, vemos que todas estas recomendaciones que nos salen abajo están centradas en las selecciones que hemos hecho previamente y nos permite instalar algunos plugins automáticamente relacionados con ese tipo de trabajo. Otra novedad es esta sección visual que antes aparecía cuando desplegábamos el menú lateral, pero que ahora la podemos tener siempre aquí disponible o incluso ocultarla y volverla a mostrar si le quitamos el pin, y que nos permite saber en qué estado está la tarea en ese momento, qué artefactos se han generado, si es de tipo código nos indica aquí las acciones que podemos realizar sobre la rama, en otros casos pues simplemente qué fuentes ha utilizado para llegar al resultado final. Por tanto, es una especie de pop-up que se va adaptando al trabajo que estamos realizando sobre esa conversación en concreto y que nos da de un vistazo información interesante a la que podemos volver cuando lo necesitemos. Y hablando de ese menú lateral que podemos desplegar, se han mejorado mucho las previews cuando estamos trabajando sobre documentos. Yo, por ejemplo, le voy a decir, crea unas slides que expliquen la formación de AI Expert de DevExpert y le voy a poner el enlace para que pueda revisarlo. Y una vez que acaba, podemos abrirla y ahora podemos ir viendo slide a slide. Además podemos añadirle notas del speaker y como crea un fichero en JavaScript para cada una de las slides, le es mucho más fácil actualizarlo y crearnos el nuevo PowerPoint. Por ejemplo, podría decirle, en la slide 2 no hay suficiente separación entre el título y las cajas de picador de código y director de agentes IA, y se lo enviamos para que lo actualice. Una cosa que no te conté en el anterior vídeo y que creo que puede ser interesante es que cuando estamos en cualquier conversación podemos pulsarle a fork y esto nos genera una nueva conversación que se origina con el mismo contexto a partir de este punto, de tal forma que si queremos tratar diferentes ideas antes de seguir adelante o incluso que con el mismo contexto empecemos a trabajar por dos vías diferentes, pues lo podemos hacer de esta forma. Vale, ya nos dice que ha ajustado la slide 2 y aquí lo tenemos, nos ha dejado ese pequeño espacio. Y podríamos ir dándole detalles de cada uno de ellos, ajustando todo lo demás que necesitemos. Y luego, por supuesto, esto lo podríamos abrir en otras aplicaciones una vez que lo tengamos preparado. Lo mismo si queremos crear documentos u hojas de cálculo. Le puedo decir, créame un documento con toda la información de la formación y también una hoja de cálculo que especifique lo que se ve en cada uno de los módulos. Lo lanzamos. Mientras tanto voy a archivar estas dos que con los forks se me han repetido. Ya los tenemos creados. Mirad aquí en la parte superior derecha se ven todos los artefactos que ha ido creando y vamos a abrir, por ejemplo, el documento. Tenemos aquí un documento especificando todo lo que se ve en cada uno de los módulos. Y la hoja de cálculo vamos a hacerla más amplia. Vemos aquí algunos cambios, como por ejemplo que las pestañas ahora se ven aquí arriba en vez de verse en la parte inferior, que antes se veían afectadas por esta caja y no se podían pulsar. Y además, pues bueno, han añadido temas como filtros, aunque aquí no se ven muy bien todavía, quizá por estar usando el tema oscuro, y vemos que nos ha creado aquí varias páginas con toda la información de este programa. Y donde también ha habido una mejora importante es en el navegador interno. Cuando abrimos una página, nos permite ahora mostrar una nueva barra donde tenemos distintas dimensiones. Una responsive, que es la habitual, donde yo puedo ir ampliando y haciendo más pequeño el tamaño y ver cómo cambia. Pero luego podemos elegir distintos dispositivos. Uno 4K para ver cómo se vería con mayor resolución, un portátil grande, por ejemplo, algunos más pequeños, pues un Pixel 8, un iPhone de los pequeños. Entonces, de esa forma podemos ver cómo se adapta nuestra aplicación que estemos desarrollando a los distintos tamaños de pantalla. Esto me parece una funcionalidad súper interesante para seguir
utilizando esa preview que nos ofrece Codex y trabajar sobre la interfaz sin tener que salirnos de la herramienta para probarlo adecuadamente. Otra funcionalidad muy interesante es el modo site. Imagina que estás en una tarea muy larga y quieres preguntar algo pero sin interrumpir el flujo actual. Por ejemplo, imaginemos que estoy aquí y le digo, hazme una review en profundidad de la arquitectura para indicarme cómo podríamos mejorarla. Y entonces, mientras yo estoy haciendo esto, de repente pienso, oye, pues voy a ir mientras tanto planteando cómo funciona la navegación en esta aplicación. Pues puedo aquí hacer /site y esto me inicia otra ventana lateral donde le puedo decir cómo funciona la navegación en esta aplicación. Esto es como un fork como el que hemos visto antes, es decir, que genera una nueva sesión, pero es una sesión temporal. Una vez que acabe, no quedará registro de esto en las sesiones y por tanto no nos interrumpe ni nos genera ruido extra. Ahora fíjate que mientras esto estaba generando la información sobre la arquitectura, pues aquí estábamos viendo cómo se navegaba en la aplicación. A día de hoy solo se puede tener un chat secundario a la par que el chat principal. Pero bueno, esto de ser pestañas, no me extrañaría que en el futuro podamos tener varias aquí abiertas. Una de las partes que más está preocupando a todo el mundo en esta era de los modelos de lenguaje es el tema de la seguridad. Estos modelos son muy hábiles para encontrar problemas de seguridad en bases de código, lo que puede ser positivo pero también negativo. En el lado positivo de las cosas, Codex ha decidido incluir un nuevo plugin que podemos encontrar si nos vamos a la sección de plugins y buscamos aquí por Security. Tenemos un nuevo plugin llamado Codex Security, que son una serie de skills que le dan capacidades extra a Codex para hacer mejores auditorías de seguridad. Entonces aquí nos dan algunos ejemplos como escanea esta base de código usando subagentes o escanea este div, rama o carpeta o crea un modelo de amenaza para esta base de código. Esto lo podemos hacer clic si queremos utilizar directamente cualquiera de los que nos vienen en el plugin y lo vamos a ejecutar. Y a partir de aquí esto se podrá revisar la base de código y a encontrar posibles problemas. Yo lo he lanzado antes en este mismo proyecto y lo que hace es generarte un informe que podemos ver aquí, donde hace una revisión en profundidad del proyecto, buscando problemas con las prioridades que tienen, un resumen de lo que ocurre, la validación, la ruta de ataque y con esto te genera aquí también una parte más visual con cajas donde te dice cuál es la prioridad de cada una de ellas y simplemente luego le puedes decir que las solucione todas y en este caso pues bueno, me hizo una solución con un commit de cada una de ellas. Así que muy interesante hacer revisiones de este tipo periódicas sobre nuestras bases de código para que vaya encontrando posibles problemas y o bien solucionarlos inmediatamente o bien crear issues con toda la información que luego pueda ayudar a su solución. Otra novedad es que siguen optimizando la velocidad y la eficiencia de Codex y en este caso, por lo que han comentado, la parte de computer use, del uso de la computadora que te hablaba en el vídeo anterior y que a día de hoy oficialmente no está disponible en Europa, pero que como te comentaba también en ese vídeo, si te suscribes a la newsletter, este fin de semana te contaré cómo activarlo, te dejo un enlace en la descripción, pues se supone que ha aumentado en torno a un 20% su velocidad e incluso con algunos modelos concretos como Codex Spark ha aumentado todavía mucho más. Así que voy a crear una nueva conversación y le voy a pedir que me abra los ajustes y por ejemplo me cambie el tema a tema claro. Para verlo mejor voy a activar otra funcionalidad que tampoco conté en el vídeo completo, que es lo de abrir esta conversación en una ventana pequeña, porque esto lo que me permite es minimizar Codex y poder ver lo que está ocurriendo en mi máquina. Por ejemplo, le voy a decir, usando Computer Use, abre los ajustes del sistema y cambia el tema a modo claro. Ya nos ha abierto la aplicación de ajustes, se va a mover a aspecto y nos cambia el tema, lo vamos a ver en unos segundos, a claro. Fíjate a la velocidad que va, esto ha sido prácticamente en tiempo real. Y ahora se lo voy a poner un poco más difícil y le voy a decir, quiero que me muestre siempre la barra de menús, activado también desde ajustes. Así que se ha ido a buscar el escritorio doc, que allí no estaba, en la barra de menús, selecciona ocultar y mostrar y la pone como nunca. Y entonces ya estaría visible la barra de menús. Y le voy a decir nuevamente deshaz los dos cambios que has hecho. Vemos aquí cómo vuelve a moverse, lo pone como siempre y ahora debería ir a la sección de aspecto y seleccionar el modo oscuro. Ahí le vemos, bueno, lo ha puesto en modo automático. En realidad era el modo oscuro, no automático. Y bueno, ya vemos cómo va ahí y pone el modo oscuro.
Perfecto. Pero esto no se queda aquí. Esta ventana emergente la podemos utilizar para cualquier cosa. Por ejemplo, voy a crearme un fichero en Google Drive y le voy a pedir que me lo vaya modificando. Le voy a decir, usando GogCLI, crea una nueva hoja de cálculo en Google Drive y dame el enlace. El GogCLI es un CLI que yo utilizo de Peter Steinberger, que se conecta con todos los servicios de Gog. No sé por qué siempre dice que falta la cuenta. Ya tienes 2 cuentas disponibles, ¿vale? Ya nos ha creado una hoja de cálculo, la abrimos y ahora podríamos trabajar sobre esto. Además, lo que nos permite esta ventana es dejarla siempre on top y así, por mucho que nosotros toquemos por aquí, la ventana sigue por aquí siempre disponible para seguir trabajando. Le puedo decir, añade un listado de gastos ficticios como nota de la compra con una fecha, un nombre, un precio y le vamos a dar a que nos lo cree. Y aquí nos lo ha añadido. Le podríamos decir, por ejemplo, pon los títulos en negrita. Se lo enviamos y automáticamente pues podemos ir trabajando sobre nuestra hoja de cálculo pidiéndole lo que necesitemos, incluso que nos pase información que hayamos tenido previamente en esa conversación a la hoja de cálculo. Y como esto, pues lo podríamos hacer con cualquier servicio con el que podamos conectarnos a través de un MCP o similares. Imagínate Notion, Slack, etc. Esto del pop-up ya te digo que no es nuevo, pero se me olvidó comentártelo en la anterior y creo que es muy interesante. Y otra novedad que yo uso muchísimo y que me encanta todas las partes que han incluido nuevas es la de dictado por voz, que la he estado utilizando durante toda la grabación de este vídeo. Si nos vamos a Settings, aquí en la parte de General bajamos a la sección de dictado, veremos que hay algunas partes de configuración nuevas. Por ejemplo, antes solo estaba el Hold to Dictate hotkey, que lo que nos permite es poner una tecla para que mientras mantenemos pulsado podamos dictar y cuando lo soltemos dejemos de dictar. Yo esta es la que tenía habilitada antes porque no había otra, pero a mí me gusta bastante más la de Toggle Dictation Hotkey, por lo que haces es pulsar una vez, puedes soltar la tecla, hablas todo lo que necesites hablar y cuando acabas le vuelves a pulsar. Yo personalmente prefiero esa. Y otra novedad que han traído que la verdad que está muy bien es el diccionario de dictado. Si yo, por ejemplo, me voy aquí y le digo, quiero hacer un vídeo de Codex contra Cloud Code. Cloud Code puede ser por cómo lo pronuncio yo, normalmente me lo escribe mal. Entonces, si yo me voy a Settings y añado en la sección del diccionario Cloud Code y me vuelvo aquí, quiero hacer un vídeo de Codex contra Cloud Code. Ahora mira que ya me lo coge bien. Así que todas esas palabras que cuando estás dictando no te entienda, en vez de tener que reescribirlas a mano, ve añadiéndolas al diccionario y las próximas veces se transcribirán correctamente. Así que como ves, se han incluido muchas mejoras de pulido y de experiencia de usuario, de adaptarlo a las distintas necesidades. El objetivo del equipo de Codex es que Codex se adapte a ti de la forma más sencilla posible y personalmente me parece que todas estas mejoras llevan perfectamente en esa dirección. Para mí, como ya he dicho, se ha convertido en mi herramienta principal de trabajo del día a día, que me permite trabajar sobre todo tipo de tareas abiertas, sean de programación o no, y quizás lo único que me falta es poder utilizarla desde el dispositivo móvil. Es muy probable que justo el día que está saliendo este vídeo se publique la aplicación móvil, así que si es así, la próxima semana te traeré un vídeo para enseñarte cómo se utiliza. Y si quieres saber más sobre Codex, sobre cualquier otra herramienta de desarrollo con IA, modelos en local, déjamelo en los comentarios. Así que como siempre, dale like al vídeo, suscríbete, haz clic en la campanilla y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!